presenta. Días, estamos aquí, 9 de la mañana, en Generaciones Radio, estés donde estés, en el programa Entrelazando Psicología y Ajedrez. ¿Cómo te sientes, Job? Bien, me encuentro bastante bien. Hoy es un programa muy especial porque cerramos el primer ciclo, lo que corresponde al programa número 10, desde que comenzó con esta idea, esta empresa que nos pusimos con la profesora Emilia, de realizar este proyecto que, en fin, ha sido muy fructífero porque hemos aprendido mucho de este mundo de la radio y a su vez entregar humildemente los pocos conocimientos que uno tiene con respecto a temas generales, donde siempre incluimos el tema del ajedrez, la psicología, educación y la cultura en general. Bien, Job. Recordarle que si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer por el WhatsApp 809-216-0036 o por DM en el Instagram, Entrelazando Psico y Ajedrez. Hoy tenemos, como es nuestro último día de programa, tenemos un regalo para los oyentes y es el libro escrito por mí, que es mi tesis de maestría, que está basado en el síndrome de burnout y la inteligencia emocional en los docentes. De igual manera, también vamos a tener de regalo para los oyentes el libro del maestro Job Sepúlveda, MEFM. Sí, maestro FIDE. Maestro MF FIDE. Significa maestro FIDE. Exacto, en el ajedrez, el cual tiene 3 libros y va a estar regalando Muerte al Rey número 1. Más adelante hablaremos un poquito de los libros. ¿Qué tienen que hacer para poder obtener los libros? Solo tienen que llamarnos, como dije, al 809-216-0036 y el que esté interesado en educación y psicología se les regalará el libro que yo realicé, y a los que le interese el deporte ciencia se les regalará el libro de ajedrez. Esperamos sus llamadas y con esto lo que queremos es agradecerle su audiencia en estos 3 meses. Sí, bien, ahora vamos a... Es difícil no empezar el programa mencionando con respecto al contexto de lo que la contingencia que se está viviendo hoy día, no solamente en República Dominicana, sino a nivel mundial, con respecto al tema del coronavirus. Es impresionante darnos cuenta de muchos factores que determinan cómo en este aspecto general, el ser humano es tan frágil, ¿ya? Y muchas veces nos damos cuenta tardíamente, ¿ya? Quizás haciendo un poco de historia para que las personas, porque igual si bien los medios de comunicación muchas veces desayudan en ese aspecto, si bien es un tema que merece considerarse porque tiene una relevancia real, pero a su vez también hay un tema de desinformación también con muchos de los, por lo menos con los temas estadísticos. Por ejemplo, estamos hablando de una enfermedad, ya más allá del origen, que todavía está en veremos, es una enfermedad que tiene una tasa de mortalidad que es menos del 2%. Entonces, si bien una pandemia hace alusión prácticamente que se desarrolla simultáneamente en distintos países, ¿ya? Pero su tasa de mortalidad es bajísima, ¿ya? Ahora, si nosotros hacemos un poquito de historia, para entrar en contexto con el tema, podemos pensar en lo que fue la peste negra. La peste negra o muerte negra, que recibe el nombre prácticamente de una enfermedad que se expandió en todo lo que es Eurasia, en gran parte de Asia y de Europa, ya en el siglo XIV. Esa peste negra fue determinante en la historia de la humanidad porque ha sido prácticamente una de las más, si no para muchos entendido, una de las más fuertes con respecto al contexto de la época, y la mortalidad era altísima. Estamos hablando de una tasa de mortalidad de entre un 10 y un 20%, ¿ya? Estamos hablando de eso. Significa que en Europa, gran parte, podríamos hablar casi un tercio de la población del mundo murió por la peste negra, ¿ya? No es casualidad que en Florencia prácticamente murieron 1 de cada 5 personas también. De ahí viene el concepto de la famosa cuarentena, que era cuando hacían en Florencia, uno de los puertos, que tuvieran que esperar 40 días para ver si esa gente se podía bajar del barco o no, ¿ya? Entonces la peste negra causa realmente un impacto tremendo en la historia de la humanidad. Estamos hablando que falleció en total estamos hablando se calcula hoy día más de 25 millones de personas, ¿ya? O sea, hoy día yo hablo de 25 millones de personas y no se ve tanto, pero si lo veo en el contexto de la época, 25 millones de personas, en esa época estamos hablando prácticamente un tercio de la población del mundo, ¿ah? Todavía no está descubierto América y todo lo demás.
Posterior a eso tenemos también la famosa gripe española, ya que se desarrolla prácticamente en pleno siglo XX, específicamente en el año 1918 hasta el 20, en plena Primera Guerra Mundial. Ahora esta crisis española o gripe española, que fue muy famosa, prácticamente también tuvo una tasa de mortalidad bastante elevada también. Se calcula que en ese momento fallecieron también, hasta el día de hoy los registros que se tienen, estamos hablando aproximadamente casi 100 millones de habitantes, ¿no? Afectó primordialmente, como te digo, Europa, también se llegó también a América, pero recibe el nombre específicamente de gripe española porque hay que recordar que España no estaba involucrada en la Primera Guerra Mundial, era un país neutral y por ende los medios de comunicación españoles obviamente publicaron más información con respecto a la gripe, ¿ya? Y eso le dio el carácter de como gripe española. La tasa de mortalidad también es bastante alta, estamos hablando de entre un 3 y un 6% de la población del mundo falleció en esa época. Entonces, sin quitarle el mérito la complejidad que tiene en sí el tema, pero también hay que ser un poco bien, en este caso, bastante conciso y decir que esta pandemia no va a causar la muerte de la mitad de la población, ni mucho menos. O sea, estamos hablando de una mortalidad bastante baja. Pero aún así tiene un impacto mediático, quizá hoy día con el tema de todas estas redes que tenemos hoy día comunicacionales que nos hacen que todo llegue inmediatamente, también causan también un impacto que obviamente para las otras historias que yo les estoy mencionando no había. Sí. Entonces es un tema bastante complejo. Hoy día hay muchos aspectos, como te digo, que hay que considerarlo. Ahora, lo que a mí me interesa desde el punto de vista sociológico, que me llama mucho la atención, es cómo hay esta peste, ¿ya?, que de cierta manera realiza una democratización de la muerte. Eso significa que cualquier persona, por el solo hecho de acercarse, por estornudar, se puede contagiar a otra. Me causa aún sí un cierto como dejo de hipocresía, porque en el fondo es una muerte que puede llegar a todos, no solamente a los pobres, ¿ya? No solamente a los pobres y también puede llegar a los ricos. Entonces es complejo cómo nos damos cuenta que hoy día hay cosas que lo pueden afectar transversalmente a la sociedad y tienen un impacto distinto. ¿Ah? El calentamiento global, un ejemplo, que es otra cosa que afecta transversalmente, pero muchos factores económicos que están involucrados directamente hacen que un gran porcentaje, como te digo, de la población esté documentada con falsos análisis que simplemente, de hecho, hoy día el mismo presidente Donald Trump dice que simplemente prácticamente no existe el famoso calentamiento global, donde hay pruebas tangibles que es así, ¿ya? Pero este concepto negacionista apunta un poco a eso, a los intereses económicos que tienen, ¿eh? Ellos cada cierto tiempo sacan un profesor, sacan un científico, le pagan y dicen que no, y simplemente se tratan de rebatir toda una realidad que es bastante obvia por lo demás. Hay un calentamiento, el sistema capitalista prácticamente produce un nivel de desigualdad con respecto al tema que es elocuente, o sea, es cosa de simplemente de observarlo. Entonces, los orígenes de ahora, con respecto a esta famosa gripe, son complejos en el aspecto de como todavía no se sabe, si hay una conspiración, no sabemos si tiene que ver con los animales de China, que es verdad que los chinos comen de todo eso, está más que claro que tienen una cultura bastante más extraña que la de nosotros, pero no por ende la de nosotros mejor que ella, porque eso es bastante lógico. Pero sí hay que entender que tenemos un origen bastante, en este caso, desconocido. Para recordar y hacer mención en lo que fue la peste negra, la peste negra que hablamos del siglo XIV, ¿ya? Específicamente en 1347 a 1353, donde se produce el pico más grande prácticamente de lo que es la peste negra, donde hay prácticamente en ese momento, las primeras 5 semanas, se producen una muerte de 25 millones de personas. ¿Ah? Eso se le atribuyó, fíjense la ironía del destino, a los judíos, ¿no? Tiene que ver con respecto a todo lo que es la intoxicación y el tema de los pozos de agua que había. Esto posteriormente se le dio un inicio en Europa, todos sabemos que los judíos han sido perseguidos históricamente y en este caso no fue la excepción. Se acusaron a los judíos de prácticamente ser los iniciadores de la peste negra y posterior a eso pasó un concepto, los famosos pogromos judíos, que tienen que ver con estas matanzas, ¿eh?, que se vienen dando ya de mucho tiempo, pero en esa época había la justificación prácticamente para poder hacerlo. Menos mal que el día de hoy no tenemos eso, en ese aspecto por lo menos, con respecto al origen de la epidemia como tal.
pero aún así nos damos cuenta que desde el punto de vista social es relevante. Ahora, lo que hagan el resto con respecto al tema económico, las tasas y todo eso, eso es lo que la gente tiene que más o menos entender, ¿verdad? Los mercados no están regulados por muchas veces por eso. Los mercados generalmente le asocian una especie como individualidad mágica o suprema, con respecto a casi fuese un dios que determina que las cosas funcionan o no. Y la verdad que no es tan así. Los mercados son totalmente manipulables y por ende se hacen que suban o bajan de acuerdo, como digo, a las ganancias que se van a tener, ¿ya? Hay que dejar de pensar un poco desde el punto de vista de economista liberal, donde se asume que todas las crisis es como algo inaudito. Si hay algo que quedó claro en el libro El Capital de Karl Marx, es que una de las explicaciones con respecto al tema de las crisis, que las crisis son parte intrínseca del mismo sistema neoliberal. Entonces no es que hoy pasó una crisis y nadie se dio cuenta. No, las crisis son parte del sistema. Cada crisis, el sistema hace un negocio para sus propios bienes. O sea, eso es lo que hay que entender. Yo me acuerdo de la crisis, no solamente la crisis del 98, ¿ya? Que me acuerdo que el puro Banco Santander había tenido unas ganancias prácticamente mayores que las que había tenido en los últimos 20, 30 años. Entonces, o sea, si cada vez voy a generar una crisis, la crisis me va a generar una ganancia de dinero, entonces la gente común y corriente tiene que entender que las crisis están hechas para que un grupito, en este caso, la minoría, logre realmente, como te digo, ganar dinero. Según estadística del año 2017, hoy día prácticamente en el sistema capitalista, el 1% de la población acumula el 82% de la riqueza del mundo. El 1% acumula el 82% de la riqueza del mundo, ¿no? O sea, para que la gente entienda de una vez que las famosas crisis muchas veces van a ir de la mano con factores socioeconómicos. Bien, Job, yo creo que se ha agotado el tiempo del primer bloque y que debemos de pasar a nuestra primera canción del día de hoy. Sí, nosotros comenzamos este programa con un tema musical, ¿sí? No hacen falta alas del trovador Silvio Rodríguez. Hoy día lo colocamos en nuestro primer programa y como este programa del día de hoy es un cierre a un ciclo, no la finalización entera de nuestros proyectos, pero sí de un ciclo, queremos compartirlo nuevamente, el mismo tema musical. Entonces, no hacen falta alas de Silvio Rodríguez. No hacen falta alas para hacer un sueño. Basta con las manos, basta con el pecho, basta con las piernas y con el empeño. No hacen falta alas para ser más bellos. Basta el buen sentido del amor inmenso. No hacen falta alas para ser bueno. Sí. Recojo fondos para pobres de amistad y de sonrisa. Recojo cuanto haya de bien en lo que esconde tu camisa. Acepto cuanto pueda ser útil al coro que compongo. Siempre que quieras compartir un sueño, yo la voy hondo. Recojo el hielo a la deriva de los poros congelados. Luego con buena voluntad y mucha miel haré un helado. No le daré al mentiroso
cobarde. Repartiré, repartiré solo al que ama y al que arde. Oh. No hacen falta alas para hacer un sueño. Basta con las manos, basta con el pecho, basta con las piernas y con el empeño. No hacen falta alas para ser más bellos. Basta el buen sentido del amor inmenso. No hacen falta alas para alzar el vuelo. Recojo fondos para pobres de amistad y de sonrisa. Recojo cuanto haya de bien en lo que esconde tu camisa. Acepto cuanto pueda ser útil al cobro que compongo. Siempre que quieras compartir un sueño ancho, largo y hondo. Recojo el hielo a la deriva de los polos congelados. Ven con buena voluntad y mucha miel haré un helado. No le daré al mentiroso y al cobarde. Repartiré, repartiré solo al que ama y al que arde.
Bien, estamos en el programa Entrelazando Psicología y Ajedrez en Generaciones Radio, estés donde estés. Acabamos de escuchar un tema musical de Silvio Rodríguez, No hacen falta alas, que es el tema que utilizamos nosotros tanto en nuestro primer encuentro, el primer programa, y ahora finalizando este ciclo, que es el programa número 10. En la imagen que vieron durante el tema musical es una imagen de Carlos Caselli. Carlos Caselli es un jugador de fútbol chileno muy famoso, que está muy arraigado a la cultura popular chilena, porque siempre fue en contra de la dictadura de Pinochet, fue un ícono, fue uno de los mejores jugadores que ha tenido la historia del fútbol chileno, y siempre ha estado él muy cercano al pueblo. Entonces ahora se está haciendo una recolección de firmas para poder buscar la forma de poder lograr que una calle dentro de Santiago de Chile, específicamente Estación Central, que son los barrios de San Eugenio por ahí, donde él vivió y creció desde pequeño, ese era su barrio. Para eso se está buscando esta junta de firma, así por eso nosotros colocamos esta publicidad. Posteriormente nosotros en el video que subamos a YouTube vamos a colocar abajo los enlaces para las personas que deseen firmar. Se necesitan como 5.000 firmas para poder empezar a hacer la gestión, para poder buscar este tema, ¿ya? No es la única calle que se está luchando, hay que recordar que también la famosa calle Avenida Ecuador, en la que se quiere cambiar por el nombre de Avenida Víctor Jara, que también ya lleva un tiempo, ya más o menos se está luchando por lo mismo. Vamos entonces ahora a retomar nuestro segundo bloque. Vamos a recordar también rápidamente que estamos regalando 2 libros para todas las personas que estén aquí en Santo Domingo, ¿cierto? Las personas que estén cerca del distrito, que quieran comunicarse con nosotros. Los que les interese el libro de psicología de la profesora Emilia Dore, que tiene que ver con educación y síndrome de burnout, pueden llamarnos y pedir este libro, y las personas que estén relacionadas con el mundo del ajedrez y los deportes pueden llamarnos y pedir este libro. Vamos a regalar estos 2 libros como último programa de este ciclo. Vamos a comenzar ahora, vamos a hacer un recuento de lo que vimos nosotros en los 10 programas. Yo le voy a pasar la palabra a la profesora Emilia Dore. Sí, recordar el número de teléfono por si quieren llamar, el 809-216-0036. Pueden mandar un mensaje de WhatsApp o pueden llamarnos. Sí, Job, antes de hacer el recuento, tú hablabas sobre el coronavirus, que es el tema, ¿verdad?, que está en palestra ahora mismo. Y no quiero mencionar como terapeuta que sí debemos cuidarnos y tener cuidado porque el virus realmente existe, las personas se están enfermando, nosotros tenemos una salud pública que no es la mejor, no es la más adecuada, no es de algo de lo que nos preocupamos bastante, pero que no podemos tampoco caer en la paranoia, ni en la locura, ni en el estar, o sea, ayer hablaba con una amiga que me dijo que su hija llegó al supermercado a las 8 de la noche y que llegó a la casa a las 12 porque en el supermercado no había ni siquiera carrito para ella poder hacer la compra de 8 a 12 de la noche para tratar de hacer una compra. Entonces no es que sepamos tener las medidas, comprar cosas si son necesarias enlatadas, es lo más prudente por si tenemos que guardar cuarentena, pero cuando nosotros caemos en la locura, en el miedo nos arrastra, nos paraliza y nos puede llevar a la muerte sin que la misma enfermedad haya entrado al cuerpo de nosotros. O sea, nos ponemos tan paranoicos que empezamos a sentir hasta síntomas que quizás ni siquiera tenemos, con el miedo tan grande que nos produce el siquiera pensar que podemos enfermarnos de eso. Y como tú dices, la tasa de mortalidad es bastante baja, de un 2%, o sea que no todo el que se enferme tiene que morir, o sea, reconociendo que no tenemos la mejor salud pública que uno desearía tener, y que eso también nos asusta bastante, pero es como manejar ese miedo, entender que podemos tomar medidas que con solo con las medidas que tomemos e irnos retirando, no estar aglomerado, no ir todos a los mismos lugares, no, o sea, es como recogernos un poco, podemos empezar a evitar el poder contagiarnos de la enfermedad. Sí, el pánico social obviamente no va a ninguna parte, o sea, eso hay que tenerlo muy en claro. O sea, la enfermedad, si bien esa tasa de mortalidad que tiene afecta generalmente a personas con las defensas bajas, generalmente a niños y personas ya de una edad avanzada. Sí, pero dice que a niños pequeños no. No tan pequeños, no ¿okay? Los pequeñitos no. Fíjense que esta gripe española, al contrario de esta, afectaba a muchos jóvenes.
O sea, morían prácticamente de todos, no tenía que ver directamente con la edad. Lo que sí hay que saber que hoy día ya todas estas manitos limpias, todas estas cosas que todos andamos las tenemos a diario ya a mano, han aumentado obviamente el valor, ahí viene el negocio que todo yo les mencionaba. También se está consumiendo mucho, aparte de las manitos limpias, también la literatura relacionada. Escuchaba por ahí, leía yo que el libro La peste de Albert Camus, o Camus como le llaman, también estaba teniendo muchas ventas. Sí. Ahí hay un efecto colateral positivo para que la gente lea un poco más. Yo recuerdo un escritor americano también que leí el otro día que se llama Zona Caliente y hace un análisis de la historia del ébola, cómo ese ébola pasó de un momento, llegó a estar hasta en Estados Unidos en un laboratorio que tenían, es porque ellos, los monos, ¿cierto? Los tienen que traer de África para acá y todo un tema. Y en ese libro, Zona Caliente, narra la historia del ébola. Y si usted, no sé, yo desde que leí ese libro quedé totalmente impresionado. La tasa de mortalidad del ébola es del 90%. 90%. Y estamos hablando que es un virus que entra y destruye todo lo que hay dentro. Todo lo que tiene vida dentro lo destruye. O sea, el ébola prácticamente en 10 días causa un daño que el VIH causa en 10 años. O sea, 10 días, 10 años. Entonces, hay que tener, como le digo, cautela, pero tampoco caer en la paranoia, porque no es lo peor y lo más probable, ¿no? Slavoj Žižek, que este filósofo eslovenio, siempre nos mencionaba eso, dice que todas estas crisis que va teniendo la humanidad afectan a la humanidad, pero no al mundo en sí, porque dice que el mundo prácticamente ha sufrido en su historia muchas crisis mucho mayores que esta. Entonces, obviamente que hay que tener esta cautela. Sabemos que esto puede afectar o no, pero como les digo, esto no causa más muertes que las que causa, como les digo, enfermedades que son totalmente tratables, que en algunas partes del mundo todavía no se tratan, ¿no? Porque no están los medios. ¿Ah? La bomba. El ébola, las guerras. ¿Ya? Todo lo que tiene que ver con la hambruna, ¿ya? Hoy día, prácticamente para que ustedes tengan una idea, tenemos una tasa del 11% de la población mundial que tiene hambre. Hambre, que muere de hambre. El 11% de la población mundial. Estamos hablando también de que hay 155 millones de niños que están desnutridos. ¿Ya? Entonces, si bien el tema es recurrente, pero lo que yo les mencionaba al inicio, la gracia que tiene la pandemia es esta democratización de la muerte, el que hace que una muerte puede afectarle directamente al presidente de una potencia, como le puede afectar a una persona común y corriente. A la persona común y corriente no es mucho lo que va a hacer, pero que muera un famoso, que muera, no sé, Tom Hanks, va a ser obviamente un impacto mundial. Ahora, siendo bien realista, entre Tom Hanks y Juanito Pérez de una población es la misma muerte nomás. ¿Ah? Sigue siendo un ser humano y por ende tiene el mismo valor. ¿Ah? Entonces, llamamos nosotros obviamente un poco a la calma, a la cordura, y teniendo un poquito, como digo, informarse y quitarse un poquito, como te digo, el sensacionalismo típico de los medios sociales, porque las redes también hoy día lo que ayudan es bastante... es mejor que desayudan, la verdad, siendo bien realista. O sea, porque la mayoría de la gente lo que hace es terminar repitiendo lo primero que escucha. Es un tema complejo. Nosotros, como le digo, desde el punto de vista de lo que hemos hecho como programa, si bien siempre hemos hablado de conceptos generales relacionados con psicología, ajedrez y cultura, pero hoy día, como para finalizar este ciclo de este programa, era difícil no hablar de él. Claro. Como mañana de las elecciones, que la gente también se pregunta si ir a votar por el virus, porque se junta mucha gente en el momento de votar, y solamente hay que tener precaución e ir a votar. O sea, no debemos dejar de votar porque el virus, porque como quiera el virus existe y las elecciones debemos de hacerla de nuevo, debemos completar ese ciclo. Realmente yo en lo personal entiendo que antes de haberse propuesto las elecciones del 15 de marzo debió haberse tener respuesta de qué había pasado la vez anterior. Ya ni recuerdo para qué fecha era la otra vez cuando fuimos a votar y quedaron suspendidas las elecciones. Hubiese tenido más sentido uno saber y hasta ver quizás partidos que ahora ni siquiera pudieran participar porque hubiesen estado sancionados si fue
algún partido que lo hizo, quién fue, cuál es el responsable de la situación, pero ya no se dio así. Y mi voz es bastante pequeña todavía como para que se escuchara, pero sí pienso que antes de habernos puesto a votar de nuevo, debió haberse buscado el responsable de una situación tan difícil y crítica que vivimos. Entonces ahora nos sentimos los dominicanos como que estamos entre dos situaciones, que es con el coronavirus más las elecciones. O sea, se siente una tensión fuerte en el país por ambas cosas, pero nada, nos tocó vivirlo así. Es irónico todo este concepto de la famosa hipermetropía, que se llama este concepto de ver tan de lejos y ver poco de cerca. Porque si este mismo fenómeno que pasó aquí en República Dominicana hubiese pasado, un ejemplo, en Venezuela, o sea, olvídate, ahí estaríamos todos justificando, como te digo, una invasión, independiente que ello conlleve muerte y todo lo que demás. Entonces es lamentable, pero yo creo que la gente tiene que entender de alguna u otra manera que si hubiera un concepto de equidad real, debería ser para todos, ¿ya? Ni siquiera justicia, equidad. Ahora, que la OEA venga a ser prácticamente un ente regulador, yo creo que eso tiene cero importancia, porque la OEA no tiene ningún tipo de validez, pues. Todos sabemos que estos organismos grandes lo único que funcionan bajo el amparo de los americanos nomás. Los americanos van a decir, le van a levantar la mano a quien ellos sea su candidato. Eso es así y ha sido desde que no tenemos nosotros, como tengo una potencia como Estados Unidos, que hace lo que quiere a su conveniencia. Entonces realmente es un futuro bastante incierto con respecto al tema. Por eso le digo, creo que hay que dejar de mirar, porque hay que recordar que Danilo Medina votó contra el tema de Venezuela y haciendo algo que va en contra de la lógica de lo que mismo Juan Pablo Duarte decía. No me imagino Juan Pablo Duarte hablando, queriendo que una potencia entre un país a gobernar. Sería una contradicción total. Pero esperemos, como le digo, que esto se llegue a buen puerto. Yo no soy muy optimista, lo reconozco. Creo que soy un pesimista, como decía Benedetti. Un pesimista es un optimista bien informado. Y esperemos que se vayan dando las cosas lo mejor posible dentro de lo que esté a nuestro alcance. Bien, Job. Como habías dicho cuando íbamos a empezar el segundo bloque, que de igual manera ya debemos ir a la canción, pero que vamos a hacer un recuento sobre lo que vimos y de lo que hablamos. Un tema que fue bastante contundente, por el cual recibimos muchas llamadas y WhatsApp, fue sobre el tema del apego. El apego sigue siendo algo importante, ya que nosotros, la forma en como nosotros nos hemos manejado o se han manejado los adultos con nosotros en nuestra infancia, es lo que nos conlleva a ser lo que somos hoy como adultos. Entonces eso fue uno de los temas más que impactaron más cuando lo trabajamos, al igual que también el de la inteligencia. Sí, ese tema de la inteligencia también fue un llamativo también. Exactamente, o sea, fue un tema que gustó mucho y que los seres humanos todavía nos seguimos planteando qué es más importante tener, si tener inteligencia si nacer inteligente o si ir desarrollándola en el camino. O sea, qué es lo más importante de las cosas que todavía en la psicología nos seguimos planteando. El tema de la psicología en general relacionado con la educación es muy relevante. Lamentablemente se le da poca importancia. Yo también en ese aspecto pienso hoy en día que en parte siempre, en cualquier fenómeno, siempre hay una sumatoria de factores o de variables que terminan incidiendo directamente en el resultado. Ahora, hoy día, en este sistema imperante, prácticamente la psicología se ha transformado también en muy coaching, ¿ya? Ese es uno de los grandes problemas. Hoy día todos son coaching, todos se creen vendedores de felicidad. ¿Y por qué? Porque es como el camino más fácil para generar recursos. Cualquier persona común y corriente te dice lo que es la felicidad, lo que es el amor. Y hay que entender un poquito de filosofía. O sea, llevamos más de 2700 años desde el origen de la filosofía, de la época griega, que estamos cuestionándonos pensando qué es la felicidad. Entonces, que venga alguien y te ofrezca un curso maravilloso que te cuesta $1,000, $2,000, $3,000 para contarte lo que es la felicidad, es un burdo negocio. Sí. Entonces, pero la psicología real, la que realmente tiene que ver con las relaciones sociales, la que tiene que ver con el individuo, con esta lucha interna que uno tiene con
como decía Freud, con el yo, el super yo, el ello y todo este inconsciente y todo esto que pasa dentro de uno que muchas veces sinceramente desconocemos, es realmente interesante, como te digo, darlo a conocer. En ese aspecto creo que este programa ha sido muy fructífero. Hay mucha gente que ha aprendido mucho con el tema, sobre todo los temas relacionados directamente a la psicología. Ahora, lo que respecta a mí, el tema del ajedrez, porque hay gente que me pregunta, ¿y qué tiene que ver el ajedrez? El ajedrez no tiene que ver absolutamente nada en esto, tiene que ver el ajedrez con un tema más a discutir. Antes que pongamos el segundo tema, también quiero recordar, para que la gente no lo olvide, que el martes 16, si no me equivoco, comienza en Carimburgo, ya en una ciudad en Rusia, el torneo Candidatos. Ese torneo que toma a los 8 mejores ajedrecistas del mundo, que también, como era de esperar, también está con la contingencia del coronavirus. De hecho, Rayabot se tuvo que retirar porque dijo que no era correcto jugar por las condiciones que estaban dándose hoy día con el tema de la enfermedad. En su lugar entró Bachir Lagrave, el francés, y el martes entonces estaría comenzando ya la inauguración, si no me equivoco, parte el miércoles las primeras partidas de este torneo cerrado que va a elegir, va a salir el campeón que va a enfrentar, o sea, el campeón de ese torneo va a enfrentar al campeón mundial Magnus Carlsen a fin de año. Por lo menos para que estén las personas que les guste el ajedrez, ya sabemos que desde el miércoles para adelante nosotros vamos a tener una gran fiesta. Estamos hablando de los 8 mejores jugadores de la historia en este momento, exceptuando Carlsen obviamente, que van a jugar a doble vuelta buscando cómo retar al campeón del mundo. Vamos entonces ahora a finalizar entonces este segundo bloque. Vamos a escuchar un tema de Amaury Pérez. Amaury Pérez es otro de los grandes trovadores cubanos. No logró tener la fama que tuvieron obviamente Silvio, Milanés, pero es de la misma generación, ¿ya? El tema se llama Esperando Abril. Acuérdate de abril, recuerda la limpia palidez de sus mañanas. No sea que el invierno vuelva y el frío te desgarre el alma. Acuérdate de abril, recuerda la luz, pero la luz más clara, la que el beso más mío deja, donde la boca más lejana. Acuérdate de mí, si abril te llena, tendida piel y amada en otros brazos. Acuérdate de mí, si abril volviera, con nuevo traje y nuevo lazo. Acuérdate de mí, cuando el otoño le dé paso a la primavera. Acuérdate de mí, si el pensamiento te libra del amor que te sujeta. Acuérdate de abril, recuerda mi voz cantando a tu sonrisa. Acuérdate de abril, que no se aleja, si hay más congoja y menos prisa. Acuérdate de abril, recuerda mi andar sobre tu piel descalzo. Acuérdate de abril, recuerda mi gesto en el primer abrazo.
Acuérdate de mí si te sorprende el viento que otro abril trajera. Acuérdate de mí si nunca sientes un beso que a tu amor convenza. Acuérdate de mí, no me abandones, tan solo que este abril me desespera. No olvides que el amor vuela de noche y anida en otro abril cualquiera. Bien, estamos en el programa Entrelazando Psicología y Ajedrez en Generaciones Radio, estés donde estés. Les recordamos que este es nuestro programa número 10, con el cual finalizamos este primer ciclo, ¿ya? Hoy día, pensando siempre en los jóvenes lo asocian generalmente hoy día a Netflix y a las series, ¿no? Nosotros lo podemos llamar un ciclo, una serie, como ustedes quieran. Más adelante, si dan las condiciones, volveremos a retomar el tema. En este momento, entonces, les recordamos que estamos regalando 2 libros de ajedrez, o sea, un libro de ajedrez, un libro mío, Muerte al Rey 1, para las personas que le interese, solamente nos escribe, y el libro de la profesora y psicóloga Emilia Dore, que tiene que ver con educación y el síndrome de burnout. Se pueden comunicar directamente al 809-216-0036. Vamos ahora entonces, en los últimos minutos que nos quedan, ir haciendo un resumen prácticamente del centro. Lo hemos mencionado varias veces, que nosotros estamos parte de un proyecto que es un centro de psicología y educación, donde se imparten distintos talleres. Mucha de la información que nosotros hemos visto durante estos programas, esa información, esos mismos están replicados en muchos talleres, ¿ya? La profesora Emilia nos va a ir contando más o menos de qué se trata. Bien, nosotros tenemos un centro, como dice Job, que se llama Reparador de Sueños. La gente me dice, pero ¿por qué se llama Reparador de Sueños? Bueno, la verdad es que Reparador de Sueños es una canción, un tema de una canción de Silvio Rodríguez, que a mí me gusta mucho, y en esta canción lo que él habla es cómo podemos reparar los sueños, cómo podemos arreglar las cosas, cómo podemos tener un mundo mejor, y es de lo que se trata el tipo de terapia que yo hago. Yo soy terapeuta gestal y también soy terapeuta del desarrollo personal, lo cual están encasilladas en lo que es la psicología humanística, y en la psicología humanística sabemos que tenemos lo que es la trascendencia, de lo que hablamos la semana pasada sobre lo que hablaba Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre, esa trascendencia, ese existencialismo. O sea, existimos ¿para qué? Para trascender y llegar a ser la mejor persona que podamos ser, siendo nosotros mismos, sin tener que cambiarnos, sino potenciándonos lo más posible. Y es lo que yo trabajo cuando hago consulta privada, individual, y cuando hago también trabajo grupal, porque también hacemos talleres grupales. Cuando trabajo los talleres grupales, trabajo bajo la metodología de los grupos de encuentro abierto de CHUS, que también están dentro de lo que es la psicología humanística. Son muy interesantes, son totalmente para el desarrollo personal e interpersonal del ser humano, cómo nosotros podemos desarrollarnos a nosotros mismos en la convivencia con los demás, porque no podemos, sí, me desarrollo yo, pero si no me sé relacionar con los demás, entonces no estamos en nada. Entonces ese desarrollo de ambos, o sea, con los demás y con nosotros mismos. Centro, como le decía, o espacio, lo que nosotros hacemos es potenciar talleres para escuelas. Como yo soy de profesión psicóloga clínica, pero tengo muchos años trabajando en todo lo que es educación, e hice mi maestría en psicología y educación, por lo tanto, siempre estoy muy interesada en lo que es la educación, y de hecho he trabajado por más de 25 años dando clases a nivel de escuela y ahora a nivel universitario. Entonces lo que nosotros queremos es llevar información no solo a los padres, que se le dan talleres de cómo
manejar a los hijos, cómo entenderlo, qué actividades realizar con ellos, sino también tenemos talleres montados especialmente para docentes trabajando lo que es el síndrome de burnout, que es sobre el libro, sobre lo que yo trabajé en mi tesis, el síndrome de burnout. ¿Por qué? Por lo que decíamos, el síndrome de burnout se conoce poco. Hay docentes que no entienden lo que le están pasando, porque están tan agotados emocionalmente, físicamente, y va volviendo una cadena. Entonces hay talleres especializados para que los docentes puedan detectar a tiempo si están padeciendo el síndrome de burnout o no, y se le puedan dar los pasos que se deben de seguir para poder empezar a disminuir. Sabemos que el síndrome de burnout es una enfermedad, pero no es una enfermedad que no tiene solución. Se puede solucionar y también podemos prevenirla. Los lugares a donde he dado talleres sobre síndrome de burnout en docentes han logrado prevenir eso. ¿Cómo podemos prevenir un síndrome de burnout? Logrando que los docentes roten, no solamente se queden en un mismo año 5 o 4 años trabajando con las mismas edades. Eso es para poner un ejemplo. También que el espacio de tiempo de vacaciones y de descanso del docente sea respetado. Siempre a los docentes le dan 4 semanas, 8 semanas de vacaciones, pero se le quitan 2 porque tienen que hacer talleres. Entonces, que se hagan esos talleres paralelamente al año escolar, y así los docentes pueden gozar de sus vacaciones completas, que son sumamente necesarias. Dicen, no, que ese docente tiene muchas vacaciones. No es tanta las vacaciones cuando te pasas un año entero estando trabajando con seres humanos que en muchos de los casos tienen de 25 a 30, 40 estudiantes, que cada uno viene con una historia y con necesidades distintas. Yo le decía a mis estudiantes de ISFODOSU, que son estudiantes de educación, que un docente se enfrenta a un aula de 45 personas, pero un abogado no se enfrenta a un caso a 45 casos al mismo tiempo, sino que van solucionando cada caso a la vez, igual que un médico no hace 5, 6, 7 operaciones al mismo tiempo. Mientras que el docente sí tenemos que trabajar con diferentes seres humanos al mismo tiempo, con diferentes necesidades, diferentes posibilidades, o sea, que más el contexto social, que ahí no podemos dejar de mencionar a Vygotsky, que también lo mencionamos en nuestro programa, que el contexto social también nos abruma en muchos casos a los docentes. Entonces es como un docente dicen, sí, tiene muchas vacaciones, y además los papás se quejan, y además hay que pagarle cuando están de vacaciones, pero es que el docente, aunque esté de vacaciones, sigue viviendo, tiene una vida. O sea, la vida del docente no es los 10 meses de clases, no, de esos 2 meses de vacaciones, el docente sigue viviendo y necesita cobrar, como cuando un arquitecto sale de vacaciones en su oficina, que le pagan esos 15 días de vacaciones, aunque las tome, o sea, se le sigue pagando. Entonces es como dar pautas en esos talleres de cómo prevenir el síndrome de burnout, y se han visto mejoras y se han visto cambios. Por lo pronto de eso se trata el centro. Nosotros hacemos talleres para docentes, padres y estudiantes. En los talleres que tenemos para estudiantes se dividen en talleres para bachillerato y primaria. En los bachilleratos estamos enfocados en trabajar lo que es la parte de sexualidad, lo cual son temas que no se trabajan mucho. Hay muchos colegios que no les interesa trabajar eso. La mayoría. Exacto, del desarrollo personal, de cómo el adolescente enfrentar conflictos que se le presenten, también clarificación de metas. También trabajamos lo que es el abrazoterapia, que también lo vimos aquí, y con los más pequeños se hacen talleres de reciclaje, de literatura, de cómo despertar el amor a la lectura, que es muy, muy importante. También trabajamos lo que es diferentes técnicas de pinturas y demás. Y lo que es ya la parte de la psicóloga y terapeuta, ya eso es a nivel privado, o sea, ya es a nivel privado, con
personas que quieran trabajarse para encontrarse, empoderarse. Los seres humanos tenemos que empoderarnos. Yo trabajo mucho con el empoderamiento en hembras y varones para poder enfrentar mejor y tener más seguridad de sí mismo al momento de tomar decisiones, al momento de enfrentarse con situaciones que no tenemos bajo nuestro control, que son la gran mayoría de las cosas que nos suceden, no están bajo nuestro control. Y también lo que es la autoestima, que muchas veces en la adolescencia es muy vulnerable. La autoestima, eso se trabaja mucho. Trabajo principalmente con adolescentes y adultos, tanto como la psicología clínica como la terapia gestal y del desarrollo personal. Sí, queda abierta la posibilidad que la gente nos pueda conocer el centro. Como bien les mencionaba la profesora Emilia, se imparte una serie de talleres relacionados directamente con la psicología y la educación. Desde una visión bastante crítica con respecto al tema de la educación, sí, o sea, hay que pensarlo desde ese punto de vista. No son talleres complacientes, no, es un taller que apunta a buscar debilidades, a saber enfrentarlas, dar las herramientas para poder ir buscando paulatinamente mejora muchas de las problemáticas que tiene hoy día tanto el sistema educacional como la problemática que tiene cada persona en su propio mundo interno que tiene. Así que yo por la parte mía quiero agradecer a la radio porque ha sido una experiencia maravillosa, ¿no? Y también recordar que yo imparto clases de ajedrez, también hago clases de ajedrez online mayoritariamente. Cualquier persona se puede comunicar directamente por mi Facebook, que es Hopchess. Ahí tengo un sinfín de publicaciones que voy haciendo prácticamente diarias, ¿ya? También están mis 3 libros publicados en formato digital que ustedes pueden descargarlo, un formato PDF totalmente gratuito, lo pueden descargar desde la web. Hoy día hay distintos lugares de que se pueden descargar. Y también, como les mencionaba, clases y por último, a la librería Víctor Jara, que se encuentra en Santiago de Chile, donde se pueden conseguir estos libros físicamente, a un valor bastante bajo considerando los valores reales del mercado chileno, que tenemos uno de los impuestos más caros al libro del mundo, no hay que olvidar eso. Entonces, de antemano agradecemos, como le digo, a todos los oyentes. Esperamos en el corto plazo, cuando se vayan solucionando algunos temas de tiempo y todo, poder volver y retomar este proyecto. Así que por mi parte, me despido. Y yo también agradeciendo a Generaciones Radio y a ustedes por la escucha siempre. Fue un placer conocernos, o sea, por medio de aquí, que ustedes pudieran escribirnos y nosotros poderles responder y aclarar cualquier inquietud. Y muchas gracias por todo. Nos veremos pronto. Muchas gracias.